Bienvenidos alumnos a la cátedra de Matemática 2. En esta oportunidad vamos a resolver el práctico número 1 que trata de intervalos y funciones. En el primer punto tenemos que utilizar la recta real para mostrar el conjunto de números que satisfacen cada una de las siguientes desigualdades. Yo voy a resolver en este caso el inciso A, que me establece la desigualdad x menor que 4. Entonces tengo que dibujar en la recta real cuáles son todos los números que satisfacen esa desigualdad. Para ello hago un esquema de la recta real, donde voy a ubicar un número, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, por ejemplo. La condición de desigualdad me dice que van a pertenecer al conjunto todos los números x que sean menores que 4. Yo ubico a 4 en este lugar. Los menores que 4 se encuentran hacia la izquierda del número 4, y como me dice x menor que 4, es decir, no lo incluye al 4, si lo incluiría debería decir x menor o igual que 4, en 4 voy a hacer un paréntesis abierto hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Es decir, que van todos los números que satisfacen esta condición de desigualdad son todos los menores que 4 sin incluir al 4. Cuando la desigualdad no incluye al número 4 o al número del que se trate, dibujamos un paréntesis abierto hacia el sentido, hacia donde van los números correspondientes a la solución del conjunto. X menor que 4, un paréntesis abierto hacia la izquierda. En este caso, por ejemplo, x mayores iguales que 2, dibujé la recta real. En 2 me voy a parar, pero como en este caso me dice los mayores que 2 van a ser todos los que estén hacia la derecha de 2. En este caso los números empiezan en 4, sin incluirlo, y van hasta el menos infinito. En este caso van a ser los mayores o iguales que 2, es decir, los mayores que 2, que incluiría el 3, al 4, al 5, etc., hasta infinito positivo. Como en este caso me dice el sentido de desigualdad mayor o igual, es decir, incluye al 2, x mayor o igual que 2, en este caso voy a dibujar un corchete abierto hacia la derecha. Los x mayores o iguales que 2, es decir, que incluye al 2, y a todos los mayores que 2. Cuando incluye el número, es decir, cuando tengo un signo de mayor o igual o menor o igual, dibujo un corchete. También se puede dibujar un punto, como tienen en el punto 2 de la guía, un punto lleno, cuando incluye el número, o un punto abierto, vacío, cuando no incluye el número. En el caso del inciso D, por ejemplo, tengo dos cosas que mirar. Me indica que en este caso van a pertenecer al conjunto los x mayores o iguales que menos 4 y los x menores que 1. Los x mayores o iguales que menos 4 yo me voy a ubicar en menos 4, y me dice los mayores o iguales, es decir, que incluye al 4, y como son los mayores va a ir hacia el infinito positivo. Por lo tanto voy a dibujar un corchete por el signo de mayor o igual y voy a tomar los que están hacia la derecha. Me paro y miro la otra parte de la desigualdad, los x menores que 1. Entonces me ubico en x igual a 1 y ahí tengo que tomar todos los que sean menores que x. Es decir, que voy a graficar un intervalo, un paréntesis en este caso, es decir, un intervalo abierto porque no lo incluye el 1. Y voy a tomar todos los que sean, este sigue hasta el infinito positivo, y en este caso va a ir todos los que sean menores que 1, es decir, va a ir hasta el infinito negativo. Lo voy a graficar con una gráfica más grande. En la zona donde se interponen ambos gráficos, es decir, los mayores iguales que menos 4 y los menores que 1, va a estar el resultado, va a ser la zona donde se van a encontrar los x que son solución de ese conjunto. Lo voy a marcar con verde en este caso. Es decir, va a ir desde 4 inclusive y va a llegar hasta 1 sin incluirlo. Todos los puntos que estén dentro de ese conjunto son solución de esta desigualdad. Los mayores, los que estén comprendidos entre menos 4 y 1. En este caso, cuando tenemos un signo de un paréntesis, es decir, no incluye al 4, decimos que es un intervalo abierto. En este caso, cuando tenemos un corchete, es decir, que lo incluye al número, si yo tuviera otro corchete acá, diría que sería un intervalo cerrado. Pero como va hasta infinito, yo digo que es semicerrado a la derecha, a la izquierda. En este caso, el intervalo es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces digo que es un intervalo semiabierto
o semicerrado a la izquierda o semiabierto a la derecha. En el último ejemplo, en el inciso G que tomé del práctico, tenemos la condición de desigualdad que tengo que satisfacer, los x menores que 0 o, este es el símbolo de o, x mayores o iguales que 3. Los x, entonces por un lado voy a mirar, los x menores que 0, como me dice menor, que voy a tomar un paréntesis, menores que 0, tomo todos los más chicos que 0 hasta menos infinito. Los x mayores o iguales que 3, tengo que tomar en 3 un corchete y todos los que sean mayores que 3, incluyendo el 3. Entonces la solución en este caso va a ser los x menores que 0 y los x mayores o iguales que 3. La solución está en ambos conjuntos, tanto en el verde como en el azul. El símbolo O indica que un punto cualquiera x, sea el valor que sea, tiene que pertenecer a este conjunto o a este, no puede pertenecer simultáneamente a ambos. En el punto 2 del práctico, la consigna me dice escribir una desigualdad para cada intervalo y clasificar los intervalos según sean cerrados, abiertos o semiabiertos. Yo tomé como ejemplo el inciso C, donde tengo una gráfica que va desde menos infinito hasta menos 1 inclusive, y luego se corta y continúa en 2, sin incluirlo al 2, hasta infinito positivo. En este caso tengo que hacer el paso inverso a aquel. Me dan la gráfica y yo tengo que escribir la desigualdad correspondiente. Para escribir esto voy a decir todos los x que sean más chicos que menos 1, es decir, incluye a todos los más chicos que menos 1, es decir, los mayores que menos 1, y todos los x que sean mayores o iguales, porque tengo un signo de un corchete, y todos los x que sean, perdón, acá voy a escribir todos los x que sean menores o iguales que menos 1, y a su vez también, o en realidad porque son dos intervalos cortados, todos los x que sean mayores que 2, porque continúa desde el 2 hacia infinito positivo sin incluirlo al 2, los x mayores que 2. Y los más chicos que menos 1, los x menores que menos 1, lo expreso y lo escribo como menor o igual porque tengo un corchete en menos 1 y un paréntesis en 2. Y el símbolo O para indicar que es un conjunto o el otro. En este otro caso del inciso D, tengo un intervalo que va está en la mitad de menos 1 y 0, es decir, que estaría en menos 1/2, donde tengo un paréntesis, un corchete cerrado, y llega hasta 4, donde tengo un paréntesis. Es decir, va a ser un intervalo que es semicerrado a la izquierda o semiabierto a la derecha. Para escribir la desigualdad voy a decir que van a ser todos los x que observo que parte desde menos 1/2 y son todos los puntos que son mayores que menos 1/2 y lo incluyo en menos 1/2, por lo tanto coloco un signo de menor o igual, y llega hasta 4, es decir, los menores que 4, y como es un paréntesis solamente lo dejo en un signo de menor. Vamos a continuar con el punto 3, donde tengo que resolver estas inecuaciones. El ejercicio me dice resolver las siguientes inecuaciones y expresar las soluciones en las distintas notaciones, ya sea como desigualdad, como expresado representando gráficamente, y en notación de intervalo. En primer caso tengo una inecuación sencilla, tengo términos en el primer miembro, términos que no tienen x y términos que tienen x, y en el segundo miembro términos lo mismo que tienen x y que no tienen x. Se resuelve de manera similar a las ecuaciones comunes, es decir, agrupo en un miembro todo lo que tiene x y en el otro miembro lo que no tiene x, resuelvo y despejo x y hallo la desigualdad correspondiente. En este caso voy a agrupar del primer miembro todo lo que tenga x, es decir, que voy a bajar menos 5/6 x, como está en el primer miembro, y este término que también tiene x lo voy a pasar sumando al primer miembro, más 1/2 de x, signo de mayor. Y del otro miembro voy a agrupar todos los términos que no tengan x, menos 11/12, por ejemplo, y 3/4, que está sumando, va a pasar restando al otro miembro. Voy a sumar ambos términos, en este caso voy a sumar menos 5/6 más 1/2 de x, menos 5/6 más 1/2 de x, voy a obtener como resultado menos 1/3 de x, que va a ser mayor a, y del otro miembro hago el mismo procedimiento, menos 11/12 menos 3/4,
que me da un resultado de menos 5 tercios. Para terminar de resolver la ecuación, el menos 1 tercio que está multiplicando a x tiene que pasar dividiendo. Acá la única consideración que tengo que tener en cuenta cuando resuelvo inecuaciones es que si yo paso multiplicando o dividiendo un número que es negativo, el sentido de la desigualdad cambia. En este caso, menos 1 tercio está multiplicando, tiene que pasar dividiendo, y es negativo, por lo tanto esto me va a quedar como x menor que menos 5 tercios lo paso multiplicando a la inversa, menos 3. Es decir, lo doy vuelta, 3 sobre 1 o menos 3. Termino de resolver los x menores que, menos 3 y 3 los puedo simplificar y me queda menos por menos más, 5 por 1, 5. Es decir, que el resultado de esta inecuación van a ser todos los x que sean menores que 5. Esta es la notación en forma de desigualdad, también lo puedo denotar en intervalo como solución x que pertenece al intervalo, abro una llave. Este intervalo son todos los menores que 5, si yo lo represento gráficamente, si acá tengo 0, 1 y supongamos que por acá tengo 5, los menores que 5 se escribe de esta manera, un paréntesis en 5 e incluye a todos los que sean más chicos que 5 sin incluir al 5, por lo tanto en notación de intervalo va a estar denotado como los números que van desde menos infinito hasta 5, paréntesis en 5 porque no lo incluye, y cierro la llave. Notación de desigualdad, notación de intervalo y representación gráfica del intervalo solución. En el caso del inciso C tengo que resolver otra desigualdad, en este caso tengo valor absoluto de x menos 1 medio mayor o igual que 1. Cuando tengo que resolver con barras de valor absoluto, para eliminar las barras, se realiza el procedimiento siguiente. Si el signo es de mayor o igual, yo voy a escribir x menos 1 medio mayor o igual que 1, es decir, como está, pero sin las barras de valor absoluto, y le voy a agregar a continuación el símbolo O. Lo mismo, x menos 1 medio, pero ahora voy a cambiar el sentido de desigualdad, menor o igual que, y voy a poner restando este número, es decir, le cambio el signo. Si es positivo, lo escribo como menos 1. Si fuera negativo, lo escribiría como más 1. Entonces, cuando tengo barras de valor absoluto y quiero eliminarlas para resolver la inecuación correspondiente, si el signo es de mayor o igual, se procede de esta forma. X menos 1 medio mayor o igual que 1 o x menos 1 medio menor o igual que menos 1. Cuando el signo es de mayor o igual solamente. Resuelvo por separado ambas inecuaciones. En este caso tengo x menos 1 medio. Menos 1 medio pasa sumando al otro miembro x mayor o igual que 1 más 1 medio. Y 1 más 1 medio me da 3 medios, es decir que son los x mayores o iguales que 3 medios. Bajo el signo de O. Y en este caso menos 1 medio también pasa sumando x menor o igual que menos 1 más 1 medio. Y en este caso menos 1 más 1 medio me da como resultado menos 1 medio. Es decir que la solución dada en forma de desigualdad van a ser todos los x mayores o iguales que 3 medios o los x menores o iguales que menos 1 medio. Si lo represento gráficamente en la recta real, los mayores que 3 medios, si aquí tengo el 0 por ejemplo, el 1, el 2, 3 medios se ubica aquí en el medio. Mayores o iguales quiere decir que abro un corchete, todos hacia la derecha, incluye a todos los valores mayores que 3 medios, y hacia la derecha inclusive el 3 medios, por eso el corchete. Y los menores que menos 1 medio, si aquí tengo el menos 1, menos 1 medio estaría ubicado aquí. Menores o iguales quiere decir que voy a abrir un corchete, menores voy a ir hacia el menos infinito, y va a incluir todos estos valores menores o iguales que menos 1 medio. Y en forma de conjunto, notación de conjunto, lo voy a escribir como la solución, todos los x que pertenezcan al intervalo, abro una llave, el intervalo va desde menos infinito, paréntesis, menos infinito, los infinitos nunca pueden ir con corchetes, se escriben con paréntesis, y llega hasta menos 1 medio, punto y coma, menos 1 medio. Como lo incluye el menos 1 medio, voy a colocar un corchete. Después el intervalo continúa, así que voy a escribir unión, termino de escribir la otra parte del intervalo, comienza ahora en 3 medios y lo incluye, unión, el intervalo que va de 3 medios, punto y coma, hasta infinito positivo, y cierro un paréntesis en infinito positivo y cierro la llave. Es decir, todos los x que pertenezcan al intervalo que va de menos infinito a menos 1 medio inclusive, unión, 3 medios inclusive, hasta infinito.
o cerrado en 3 medios hasta infinito. Vamos a continuar resolviendo las inecuaciones del punto 3. En este caso tenemos una similar a la del punto anterior, una desigualdad que contiene barras de valor absoluto, pero en este caso el símbolo es de menor. En este caso se resuelve de la manera siguiente. Para eliminar las barras de valor absoluto yo escribo 5x menos 6, pero ahora voy a escribir todo en una sola inecuación, menor que 4, y voy a agregar los mayores que menos 4, es decir, copio como está, menor que 4, sin barras de valor absoluto, y coloco mayores y el opuesto del número que yo tenga acá. Si es 4, coloco menos 4. Si fuera menos 4, colocaría 4. Resuelvo de manera similar al primer punto. Trato de despejar x para hallar la desigualdad. Menos 6, que en este caso está restando, va a pasar a ambos miembros sumando. Es decir, como más 6 para un lado y más 6 para el otro. Es decir, que me va a quedar menos 4 más 6 menor que 5x menor que 4 más 6. Sumo de ambos lados, menos 4 más 6 me da como resultado 2, menor que 5x, menor que 4 más 6 me da como resultado 10. Para terminar, el 5 que está multiplicando debe pasar dividiendo, también va a pasar dividiendo a ambos miembros. En este caso, como el 5 es positivo, el sentido de la desigualdad no se invierte, como en el caso del primer ejercicio que vimos. Por lo tanto, paso dividiendo. 2 dividido a 5 me queda como 2 quintos, menor que x, menor que 10 dividido a 5, que si realizo la división me va a dar como resultado los x mayores que 2 quintos y los x menores que 10 dividido a 5 es 2. Están entre 2 quintos y 2. Esto se lee siempre desde el centro hacia afuera, los x mayores que 2 quintos y los x menores que 2. Les queda a cargo de ustedes realizar la representación gráfica y expresarla en notación de intervalo. En el ejercicio E también tengo barras de valor absoluto y una inecuación para resolver. En este caso voy a hacer algo parecido. Cuando el signo es de menor o menor igual, lo escribo de esta forma. Cuando es mayor o mayor igual, lo escribo de la forma en que resolvimos el ejercicio anterior. En este caso voy a escribir 4x menos 9 menor que x más 1 medio, ya sin las barras de valor absoluto, y mayor que voy a escribir el opuesto de este número, que sería menos x menos 1 medio. Invierto, cambio el signo a todo lo que tenga en este miembro. Como se me va a hacer medio complicado de resolver acá, voy a resolverlo por separado, es decir, voy a resolver por un lado menos x menos 1 medio, menor que 4x menos 9, lo voy a separar. En este caso va a ser y, en vez del símbolo o, y, que es un piquito para abajo, voy a escribir lo mismo, 4x menos 9 menor que x más 1 medio. Es decir, tomo primero esta parte y resuelvo por un lado, y después tomo esta parte y resuelvo por otro lado. Y porque va a ser una unión entre los dos intervalos, una intersección, perdón, entre los dos intervalos. Resuelvo de manera similar a la que resolvimos el primer ejercicio, me olvido de esta parte y resuelvo agrupando de un lado lo que tiene x, del otro lado lo que no tiene x y despejando. Menos x va a bajar como está, 4x va a pasar restando, menos 4x, menor que menos 9 baja en este miembro como está, y menos 1 medio que está restando pasa sumando como más 1 medio. Sumo de ambos miembros, menos 1 menos 4 es menos 5x, y menos 9 más 1 medio, la voy a ingresar en la calculadora, menos 9 más 1 medio, que me da como resultado menos 17 medios. Voy a resolver por otro lado, bajo el símbolo de y. Voy a resolver 4x, baja como está. X que está sumando de este miembro pasa restando como menos x, menor que 1 medio, baja como está. Y 9 pasa sumando como más 9. Sumo ambos miembros, 4x menos 1 me da como resultado 3x, menor que, y en este caso 1 medio más 9, lo ingreso en la calculadora, me da como resultado 19 medios. Aquí no terminé de resolver, el menos 5 que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. Como va a pasar dividiendo y es un número negativo, se va a invertir el signo de la desigualdad, por lo que voy a obtener los x mayores que
menos 17 medios por, lo paso multiplicando pero a la inversa como un quinto, negativo. Es decir, como es un número negativo y tiene que pasar, está multiplicando, va a pasar multiplicando a la inversa, al ser negativo se da vuelta el signo de la desigualdad, es lo único que cambia con respecto a las ecuaciones comunes. Termino de resolver los x mayores que menos por menos más, 17 por 1, 17, y 2 por 5, 10, 17 sobre 10. Y 3 también tiene que pasar dividiendo, como es positivo, el signo de la desigualdad en este caso no se invierte, los x menores que 19 medios, o lo paso multiplicando a la inversa como un tercio, es lo mismo que pasar dividiendo, los x menores que 19 por 1, 19, y 2 por 3, 6. Entonces, en este caso, la solución la voy a escribir como los x mayores que 17 sobre 10, es decir, x mayor que 17 sobre 10, y los x menores que 19 sextos, los x menores que 19 sextos. Y esta va a ser la solución de mi inecuación.